Muy buenas a todos. ¿Me escuchan con claridad? ¿Logran ver la presentación que tengo en pantalla? Por favor, me confirman en el audio o a través del chat. Sí. Sí, se puede ver. Buenas tardes. Ok, excelente. Ok, puedo subir el volumen. Ahí, excelente. Listo, ya me escuchan muy bien. Voy a desactivar audios, por favor. Procuren de que su audio esté desactivado. Tampoco es necesario tener activada la cámara. Esto es mejor para evitar de que se les consuma más ancho de banda y que se les vaya a poner lenta la conversación. Perfecto. Entonces, nos quedamos por tamaño píxel. Simplemente calculamos el tamaño píxel. Y dijimos también que el tamaño píxel va a ser nos va a indicar precisamente el grado de detalle que va a tener la imagen. Entonces, de acuerdo al tamaño de píxel, nosotros podemos decir si la imagen va a tener un gran detalle o no tan bien detalle. Entonces, en ese sentido, el tamaño de píxel también va a estar muy relacionado con lo que es la resolución espacial. Entonces habíamos hecho lo último de esto que voy a montar aquí. Un menor tamaño de píxel. Un menor tamaño de píxel en la imagen. Obtendremos, o mejor dicho, permitirá una imagen con más detalle. También, y esto a su vez significa una imagen con buena resolución espacial. Y caso viceversa, ¿verdad? Todo lo contrario. ¿Qué pasa cuando el tamaño de píxel es mayor? Entonces, un mayor tamaño de píxel en la imagen permitirá una imagen, o mejor dicho, ocasionará una imagen con menor detalle, y esto a su vez significa que la imagen tendrá una imagen con menor resolución espacial. Entonces, si tengamos presente esto, tengámoslo presente. También otra cosa que hay que abordar es que el tamaño píxel, lo que indica, además de, obviamente, de decirnos con qué grado de detalle se observa la imagen, también nos dice, el tamaño píxel nos va a indicar cuál es el tamaño más pequeño que se puede observar en la imagen. El tamaño de píxel es el tamaño del objeto más pequeño que podemos ver en la imagen. ¿Por qué? Porque si decimos que el píxel es el elemento más pequeño de la imagen, es decir, que múltiples pequeños píxeles conforman toda la imagen, entonces también es correcto decir que el tamaño píxel va a ser la limitante para ver el objeto más pequeño en la imagen. Y esto es muy importante. Esto es muy importante porque distintas modalidades nos permiten nosotros observar distintos objetos de diferentes tamaños. Entonces, para eso voy a ir aquí a la diapositiva anterior. No sé si ya copiaron esto para poder borrarlo. Sí. Bueno, no sé si alguien que no le ha copiado, solo dígame ahorita y rápido lo dejo así. Bueno, entonces, la respuesta lo borro. Ok, entonces, ¿a qué me refiero con eso de que el tamaño píxel nos va a permitir a nosotros ubicar el objeto más pequeño en la imagen? Bueno, resulta que en diferentes modalidades nos permiten a nosotros visualizar un objeto, nos permite, mejor dicho, visualizar objetos de diferente tamaño. Es decir, tiene como límite
objetos de distintos tamaños. Algunas modalidades nos permiten ver objetos más pequeños que otras modalidades. Para eso está esta tabla que ustedes pueden ver aquí. Aquí nosotros vemos distintas modalidades y vemos el mínimo tamaño intertable. ¿Qué es esto? Eso significa el tamaño más pequeño que nosotros podemos ver en la imagen de estas modalidades. Entonces, mientras más pequeños vean ustedes aquí, permítame, que molesta. Mientras más pequeño sea el objeto, mientras más pequeño sea esta cantidad, esto nos indica que en esta modalidad se pueden ver objetos muchísimo más pequeños. Si esta cantidad es muy grande, esto lo que nos va a indicar es que el tamaño que podemos ver en esta imagen es muy limitado. El menor tamaño que podemos ver en esta imagen es muy limitado. Entonces, para eso quiero que ustedes vean aquí, por ejemplo, vaya, miremos el tamaño más pequeño que nosotros podemos ver en lo que es la tomografía de emisión de positrones. Obviamente yo no espero que sepa muy bien lo que es tomografía de emisión de positrones, tal vez con que solo lo hayan escuchado, pero todo esto lo vamos a ver en su momento, ¿verdad? Tampoco es necesario que sepa muy bien lo que es una tomografía o una resonancia, porque para eso lo vamos a ver ahorita, pero sí quiero que veamos esto de que distintas modalidades tienen la limitante de ver objetos de ver objetos más pequeños que otros. Entonces, veamos aquí, la tomografía de emisión de positrones, el objeto más pequeño que se puede visualizar en esta imagen es 7 milímetros. 7 milímetros. Esta limitante, obviamente, es por el tamaño píxel. Como es mucho más, como dijimos que el tamaño píxel es nos indicar el objeto más pequeño que nosotros podemos ver en la imagen, obviamente, este tamaño píxel es mucho más grande que en estas distintas otras modalidades. Aquí ustedes van a ver radiografía convencional. Obviamente ya sabemos que radiografía convencional no es una imagen digital, pero se puede detectar el menor tamaño, el tamaño más pequeño a través de un concepto llamado resolución espacial. Pero no vamos a ver eso aquí, porque ya se sale de lo que es de los objetivos de la clase y pertenece más que todo a lo que es control de calidad. Pero bueno, veamos aquí, por ejemplo, también en la tomografía computarizada, el objeto más pequeño que nosotros podemos ver aquí es 0.3 milímetros. Vamos a ver aquí mamografía, obsérvese muy bien. Mamografía es una modalidad que tiene que ser adaptada para poder ver objetos muy pequeños. ¿Por qué? Porque en lo que se observa una mamografía son lo que se conoce como microclasificaciones, que son pequeñas acumulaciones de calcio. Estas pequeñas acumulaciones de calcio, si se detecta cierto patrón irregular en la imagen, entonces lo que puede conllevar un indicio de desarrollo de cáncer de mama. Entonces, por eso es que es muy importante que en la mamografía nos permita ver una imagen, nos permita ver objetos muy, muy pequeños. Entonces, ustedes pueden ver aquí que en la mamografía, vaya, por ejemplo, en la mamografía digital, el objeto más pequeño que nosotros podemos ver es 0.05 milímetros. Observen muy bien. Este es de 0.05 milímetros a 0.1 milímetros. Y esto es muy, muy pequeño. Obviamente esto es una limitante. El ojo humano no puede captar objetos tan pequeños. Lo que sucede es que obviamente la mamografía digital para ver esos objetos tan pequeños, lo que se hace es una impresión de imagen y entonces ahí ya podemos visualizar objetos tan pequeños. Pero eso es un detalle que vamos a ver después en su momento. Entonces yo quiero que vean ustedes estos. Ahora, si captaron entonces todo esto, quiero que me respondan así en grupo, una respuesta grupal. De esas modalidades, ¿cuál identifican ustedes que tiene la mejor resolución espacial? Quiero que Yo opino que es la mamografía digital. la mamografía, ok, fíjense muy bien aquí que, bueno, la mamografía convencional permite visualizar en promedio, Bueno, la ¿sí? convencional, correcto. Está Sí. entre la digital y Entre convencional. ambas, convencional y Veamos, digital. exactamente. Y la que menos resolución espacial permite. La tomografía por positrones. Ajá, exactamente. ¿Por qué? Porque o sea, es bastante limitado en cuanto al menor objeto que podemos visualizar. Observen bien que el menor objeto que podemos visualizar es 7 milímetros. Entonces, esto es bastante limitado. Por ejemplo, vaya, digamos, que se quiera identificar un tumor en su etapa temprana. Entonces, el hecho de que un tumor en su etapa temprana es muy pequeño, estamos hablando de una cantidad de milímetros,
para poder detectar en su etapa temprana, esto es bastante limitado. Es por eso que, esto lo vamos a ver en su momento también, de que la medicina nuclear, por este aspecto de que tomografía, emisión de positrones, medicina nuclear, se identifica más que todo para estudios de metástasis, en lugar de, de estadios tempranos de cáncer. Pero eso lo vamos a ver aquí en su momento también. Vamos a ver, sí, exactamente lo que usted nos dijo. La tomografía de emisión de positrones es el que tiene menor resolución espacial y la mamografía es el que tiene mejor resolución espacial. Obviamente, cada modalidad tiene su especialidad en ciertas patologías. Hay algunas en que nos ayuda nosotros más a estudiar objetos muy pequeños, como en el caso de la mamografía convencional, y hay otros en que nos ayuda más nosotros a estudiar estudios de cuerpo entero, por ejemplo, la tomografía computarizada. Cada uno tiene su estudio, por ejemplo, el ultrasonido. El ultrasonido, como no se aplica a rayos X, nos permite a nosotros, por ejemplo, a diagnosticar el desarrollo de un ser vivo en el vientre materno. Entonces, cada modalidad tiene su especialidad. O sea, con esto de que hay algunas modalidades que tienen más resolución espacial que otras, no significa que no sean, sean menos útiles que otras. Eso no es así, cada uno tiene su especialidad. Ahora, Una consulta ajá. con respecto a al cuadro anterior que tenía ahorita proyectado, en las observaciones, cuando se refiere a que la resolución espacial es limitada, O es sea, porque depende de esos factores, por sí, decirlo así. En ejemplo, el ultrasonido dice de que la resolución espacial es limitada por la longitud de onda, o sea que depende de la longitud de onda, va a haber una resolución espacial X o Y entonces en la sí, imagen. sí, sí, exactamente. Pero estos son parámetros técnicos que vamos a ver cuando estemos por cada modalidad. Por eso es que si usted fija, solo pongo las observaciones para que simplemente estén como observaciones, pero no están ahorita por cuestión de estudio, sino que para que solo se puedan visualizar. Por ejemplo, vaya, la fluoroscopía, no, vamos a ver, aquí la tomografía, Tomografía. Ujú. resolución espacial limitada por espesor de Espesor láser. de la y tamaño de detectores. Tamaño del escritorio. Ahorita no hemos visto lo que es el espesor lo que es el espesor del haz. Sabemos muy bien lo que es el haz colimado, pero no sabemos muy bien lo que es el espesor. Por una cuestión de espesor, ahí vamos a ver. Vaya, la resonancia magnética limitada por intensidad del campo magnético. Pues ahorita no hemos visto nada de resonancia, entonces obviamente solo lo menciono para que puedan estar, para que después cuando hemos visto estos temas, ustedes identifiquen muy bien, ya lo relacionan muy bien con esto. Perfecto, gracias. Listo. Ahora, otra cosa que hay que evaluar es la escala de grises que nosotros vamos a observar en la imagen. Resulta que una de las cuestiones por la cual se empezó a implementar la imagen digital es porque nosotros podemos asignar un valor numérico en cada uno de los colores de escala de grises que nosotros podemos ver en la imagen. Entonces, como en la imagen digital nosotros vamos a observar una imagen en escala de grises, bueno, por lo menos para lo que son estudios convencionales, en los que no, por ejemplo, tengan que verse involucrados ciertos estudios específicos en las que tengamos que identificar una imagen a color. Vaya, por ejemplo, una imagen de ultrasonido Doppler o una imagen de perfusión. Esos son ya aspectos más complejos, estudios más complejos, en los que el tipo de imágenes que nosotros vamos a ver ya es una imagen a color. En general, nosotros vamos a estar identificando imágenes en escala de grises. ¿Qué significa esto? Que vamos a identificar en la imagen colores blancos, colores grises y colores oscuros. A eso me refiero yo con escala de grises. Entonces resulta que la imagen médica, una de las muchas ventajas que nos permite es que nosotros podemos asignar un valor, un número específico a cada uno de esas tonalidades en escala de grises que se observan en la imagen. Entonces, ¿qué pasa? En este ejemplo aquí nosotros podemos ver una rapidez de una mano. Eh, si hay, depende de cómo lo configure el software o cómo lo muestra el autor, podemos ver nosotros aquí que se está asignando números bajos, en este caso número del 1 al 10, para tonalidades en color blanco. Obviamente ya sabemos muy bien de que no existe un blanco puro, sino que existen diferentes matices de blanco. Entonces, como existen diferentes matices de blanco, entonces
vemos aquí que para cada una de las matices de blanco que se observan en la imagen, se les asigna un blanco, un color un número del 1 al 10. Entonces el 1 para la tonalidad de blanco más blanca y un 10 para una tonalidad blanca ya un poco un poquito más oscura, una tonalidad blanco más oscura. Y vemos aquí que asigna los números del 10 casi hasta el 1000 para tonalidades de grises. Tanto grises, tanto un gris más claro como un gris más oscuro. Podemos ver aquí del 10 al 100, a 1000, perdón, que asigna colores grises. También aquí podemos ver también que asigna colores, para los colores grises ya más oscuros, del 1000 al 10000. Y podemos ver aquí que asigna el color negro, las distintas matices de negro, a todos a números comprendidos entre 10.000 a 16.384. Entonces, fíjense muy bien que aquí lo que nos indica que en esta imagen se van a observar 16.384 tonalidades de grises. Obviamente nosotros no podemos identificar esa gran cantidad de tonalidades de grises. ¿Por qué? porque tenemos la limitante biológica de nuestro ojo, ¿verdad? Nuestro ojo humano no es capaz de distinguir tantas tonalidades de grises. Solo es capaz de distinguir aproximadamente 30 tonalidades de grises y no de 16.384. Pero esto es muy útil al momento, sobre todo, de estudiar estructuras anatómicas en donde haya bastante diferencia de tejidos. Vaya, por ejemplo, un estudio de abdomen, por ejemplo, de tomografía, que ahí sí van a haber bastante diferencias de tejidos, densidad de tejido, y todo eso tiene que evaluarse correctamente. Entonces, esa es una ventaja de la imagen digital, que nos permite nosotros asignar un valor, un número, para cada uno de los colores en escala grises que observa en la imagen. Entonces, teniendo en cuenta ese concepto, nosotros vamos a introducir lo que es bueno, primero, teniendo en cuenta ese concepto, podemos ya hablar un poco de resolución de contraste, ¿verdad? Y como les expliqué en los videos y en los documentos, resolución de contraste es el grado tonal de gris o escala de grises vista en la imagen, lo cual va a estar relacionada a la vez por... lo cual va a estar relacionado a la vez por el grado por el grado de diferencia que observaremos en la imagen. Bits. Sí, le escucho. Ok. Bits dijo ahí, ¿verdad? La zona de los sí, los bits que controlan la imagen. También viene siendo la parte de lo radiopaco y radiolúcido, para que se escuche un poco más técnico, ¿verdad? Excelente. Entonces, el grado de diferencia en que podemos distinguir entre tejidos de densidades similares. Entonces nos va a ayudar todo esto. Grado de diferencia que podemos distinguir entre tejidos de densidades similares. Excelente. Entonces nosotros podemos dar esto. También nosotros podemos identificar esto como resolución de contraste. Obviamente, si una imagen tiene baja resolución de contraste, esto significa que va a ser mucho más difícil de distinguir tejidos con densidades similares. Vaya, por ejemplo, el hígado y el estómago y el hígado son densidades similares. ¿Y qué más? Por ejemplo, vaya, digamos, el agua y la sangre son densidades cercanas. Entonces, una imagen con baja resolución de contraste no permite distinguir bien esos tejidos u órganos que sean densamente cercanos. Entonces, por eso es que tenemos que nosotros procurar que la imagen, sobre todo ya en otras modalidades, por ejemplo, tomografía o resonancia, tenga una muy alta resolución de contraste. ¿Y de qué va a depender esa resolución de contraste? Y aquí particularmente observo muy bien de que estamos hablando de la imagen digital. Primeramente, hay un concepto que se llama profundidad de píxel. ¿Qué es esto? Resulta que cada píxel que conforma la imagen permite almacenar cierta cantidad de información. Cada píxel almacena cierta cantidad de información. Entonces, esa cantidad de información lo que se traduce es cuántas tonalidades de grises puede
ser capaz de reproducir cada píxel. ¿Cómo vamos a saber muy bien cuántas tonalidades de grises puede ser capaz de reproducir cada píxel? Lo vamos a saber a través de esta ecuación. Tonalidad de grises observadas igual a 2 elevado a la profundidad de píxel. Entonces, profundidad de píxel, esto, si somos más concretos, entonces, como les decía, esto va a ser lo que va a ser podemos decirlo así, capacidad de almacenamiento de cada píxel. Capacidad de almacenamiento de información de cada píxel. Ok, podemos llamarlo así. Entonces, fíjense muy bien que esa capacidad de información de almacenamiento de cada píxel va a decirnos cuántas tonalidades de grises podemos observar en la imagen. Entonces, observen bien aquí estas distintas imágenes. Observen muy bien aquí qué pasa cuando, por ejemplo, un píxel solo puede almacenar 2 bits de información. ¿Qué sucede aquí? Quiero que hagan el siguiente ejercicio y tomen tonalidad de grises, igual a, y ok, lo voy a poner aquí se va a ver bien, igual a 2 elevado a la 2. ¿Por qué? Por ese 2 bits que está ahí. Entonces observen bien aquí, la profundidad de píxel van a ser esos bits. Cuando ustedes escuchen bits en un ejercicio o en algún caso de la imagen, se refiere a la profundidad de píxel, y esto va a nos va a indicar cuántas tonalidades de grises se van a poder observar en la imagen. Entonces quiero que eleven 2 a la 2, ¿cuánto les va a dar? 2 elevado a la 2. 4. 4, exactamente, 4. 4. Ajá. Esto nos indica que cuando una imagen tiene 2 bits, cuando una imagen tiene cuenta con 2 bits, va a indicar de que se van a observar 4 tonalidades de grises. Y aquí ustedes lo ven reflejado. Observen de que solo pueden ubicar 4 tonalidades de grises. Observar el color blanco, un gris claro, un gris oscuro y el color negro. Esos solo son 4 tonalidades de grises. Y observen muy bien aquí, por ejemplo, que mientras más píxeles cuente la imagen, mientras más bits cuente esa imagen, más escalas de grises va a poder reproducir. Entonces, quiero que le ven ahora tonalidades aquí, tonalidades. 27 tonalidades de grises. Ajá, ¿a dónde? En el 2 elevado a la... Vaya, 2 elevado a la 6. ¿Cuánto le da? No, en el 3. Ok, 2 elevado a la 3. ¿Cuánto le da? 64. 64. Ah, esa da 8. 8. No, ahí da 8. Aquí está, este es 3. Observen, este no es 8. elevado a la 3. Es 3. Es 3. ¿Cuánto le da? 2 elevado a la 3 da 8. 8, exactamente. ¿Qué significa? Que se identifican 8 tonalidades de grises aquí en esta imagen. Obviamente, si ustedes tienen su tiempo y se ponen a contar cuántos grises y cuántas tonalidades de grises, van a identificar 8 tonalidades de grises, así como identificamos aquí 4 tonalidades de grises. Aquí, ¿en cuánto le daría aquí? 64. 64 tonalidades de grises. Entonces, sabemos bien de que a nosotros nos sirve, nos es más conveniente tener una imagen con con una gran profundidad de píxeles. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir a nosotros tener una imagen con mayor resolución de contraste. Entonces identifiqué muy bien eso, de que mientras más bits o mientras más profundidad de píxel tenga la imagen, mejor resolución de contraste vamos a tener en la imagen. ¿Alguna duda hasta aquí? Quiero saber si alguien tiene alguna duda hasta aquí. Siempre va a ser 2 dependiendo los bits. Ajá, exactamente. Siempre va a ser así. Así lo van a identificar. Así lo van a identificar. Perfecto. Y ustedes aquí van a ver de que distintas modalidades también nos dan imágenes con distintas tonalidades de grises. Es decir, que se van a observar distintas más tonalidades de grises en una imagen que en una modalidad que en otra. Así como pasaba lo de resolución espacial. Y observen muy bien aquí, por ejemplo, la ecografía. Esto de ecografía es ultrasonido. Lo que pasa es que ecografía es otra manera de llamar ultrasonido. Observen muy bien, tiene una profundidad de bits de 8. Cuando nosotros le damos 2 a la 8, nos da 256 tonalidades de grises que se van a observar en esta imagen. Vamos a ver, por ejemplo, la de tomografía computerizada. Se van a observar 4096 tonalidades de grises, pero porque la profundidad de píxel es 12. La mamografía, miren la mamografía,
2 elevado a la 16. ¿Cuánto nos da? 65.536 toneladas de grises. Esto es más importante. Ustedes van a ver que la mamografía, perdón, es una modalidad muy especial por el tipo de estructura anatómica que nosotros vamos a estudiar ahí y por el tipo de objetos que necesitamos identificar, por el tamaño de patologías que necesitamos identificar. Entonces vamos a ver de que por este tipo de estudio se nos requiere a nosotros sí o sí tener una imagen con alta resolución de contraste, porque el tipo de tejido, el tipo de patología que nosotros vamos a estudiar en mamografía son patologías y son tejidos que son muy, pero muy densamente similares, o sea, densamente cercanos, que no hay mucha diferencia entre las densidades de los tejidos. Entonces, como es poca la diferencia entre densidades, necesitamos una imagen con alto grado de resolución de contraste para poder identificar y distinguir muy bien las patologías que vamos a identificar en mamografía. Excelente. ¿Y de qué factores va a depender la resolución de contraste? Esto va a depender de ruido. Esto es muy bueno que lo tengan. Y fíjense muy bien de que estamos hablando exclusivamente, estamos hablando de una imagen médica digital. Estamos hablando de una imagen médica digital. ¿Qué sucede aquí? Si una imagen tiene mucho ruido, va a afectar la resolución de contraste. Entonces, ténganlo presente aquí esto. Una imagen con mucho ruido es una imagen con menor contraste, con menor resolución de contraste. Así lo vamos. Esto es algo, es una peculiaridad técnica y ya lo vamos a ver por qué esto es así. El MAS también. El MAS nos permite a nosotros distinguir mejor los distintos tejidos. Ya vamos a ver por qué, pero esto es bueno que lo sepa. Esto es muy bueno que lo sepa. El MAS, un mayor MAS, nos permitirá distinguir, distinguir mejor los tejidos y por tanto permitirá órganos, aquí vamos a poner órganos y por tanto permitirá una mejor resolución de contraste. Aquí estamos también este concepto de rango dinámico o intervalo dinámico. Fíjense muy bien aquí que este concepto, rango dinámico o intervalo dinámico, lo que nos va a decir, y aquí creo que aquí más arriba pongo esa definición. Creo que aquí lo pongo más arriba. Si no lo puse así, si no lo indico aquí, es que está en el documento que yo les envié. Si no está aquí, ese concepto de rango dinámico es que está en el documento que les envié, donde está ya un documento PDF como de 10, 12 páginas, donde explica muy bien, explica todo esto. Entonces, rango dinámico o intervalo dinámico simplemente es un indicio de qué tanto va a ser el rango de colores que vamos a identificar en la imagen, ¿verdad? Entonces, una imagen con alto rango dinámico o intervalo dinámico va a significar que en esa imagen nosotros podamos identificar una mayor paleta de escala de grises, es decir, un mayor rango de escala de grises en la imagen. Y esto obviamente va a significar una imagen con mejor resolución de contraste. No sé si tienen alguna duda hasta aquí o algún aporte que hacer. ¿Alguien que quiera, que tenga alguna pregunta respecto a esto o algún aporte? En la parte de lo que es ruido y lo que es colocar los MAS, recordemos que también tiene y viene siendo la parte de la sensibilidad. Entonces, lo mismo que una fotografía convencional, entre las medidas de velocidad de obturación, que viene siendo la cantidad de kbp, más la profundidad de campo, que viene siendo el uso de los MAS, y la sensibilidad, que es el ISO en una cámara convencional.
eso viene siendo también en la parte de que nos afecta y nos deja todo pixeleado con manchas la imagen, y eso nos afecta a que no tengamos una buena imagen. Por eso tenemos que controlar bastante lo que son los MAS, que viene siendo la sensibilidad que le vamos a aumentar a la... Ok, está bien, perfecto. También colaborando un poquito más a lo que el compañero acaba de decir, en el caso del rango dinámico, también depende de los detectores, ¿verdad? Si son sensibles a los rayos X, tal cual, porque hay detectores poco sensibles y hay detectores muy, muy sensibles, entonces creo que lo de los detectores vamos a verlo un poquito más adelante, ¿verdad? Exactamente, eso es bueno, eso es bueno. Sí, no lo había dicho porque eso lo vamos a ver un poquito más adelante, que si nosotros obtenemos una imagen con alto rango dinámico, es porque los detectores son muy sensibles a los rayos X. Los detectores, si obtenemos, aquí lo vamos a poner, si obtenemos una imagen con bastante rango dinámico, es decir, en una imagen donde observemos una gran cantidad de escalas de grises, es porque el detector es muy sensible a los rayos X. Es decir, ¿qué significa esto? Que puede detectar rayos X de baja intensidad, es decir, rayos X, no, más específico, que puede detectar rayos X con baja energía y con alta energía, en diferentes intensidades. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar. Si tenemos una imagen con alto rango dinámico, es porque los detectores son muy sensibles a los rayos X. Y es como nos decía su compañero Minor, ¿verdad? Que va a depender bastante de la sensibilidad. Solo que él, como como tiene más experiencia en la fotografía, me imagino que relaciona sensibilidad a la luz. Y nosotros, como estamos más con rayos X, va a depender de la sensibilidad de los rayos X. Entonces, perfecto. Exacto. Sí, exactamente. Va a depender de los detectores. Exactamente. Vamos a ver. Bueno, si no hay otra duda con respecto a esto, ya vamos al ejercicio que puede ser más pesadito. Y para esto vamos al concepto de ruido. Para ese concepto de ruido, sí quiero que, por favor, quiero que nos digan nosotros, quiero que grupalmente respondamos a lo siguiente. Quiero que ustedes me digan qué es lo que entienden ustedes por ruido. Porque yo sé que este concepto de ruido ya lo han visto en su clase anterior dentro de la radiología. Yo lo que quiero que ustedes me digan es qué es lo que entienden por ruido, porque aquí nosotros lo vamos a volver a ver eso y vamos a ampliar ese concepto. Entonces, ¿qué entienden ustedes por ruido? Bueno, creo que según lo recordado por intro a la radiología, el ruido, ¿verdad? Más que todo es un fenómeno, por decirlo así, que sucede en las imágenes digitales y las cuales provocan distorsión, ¿verdad? En el pixelaje de esta imagen vamos a observar, creo, tonalidades grises a veces muy oscuras en el centro, o tonalidades de grises más claros a las orillas. Entonces, esto va a depender, creo, ¿verdad? De otros factores, que creo que hay otros tipos de ruido, algo así. Entonces, creo que, por decirlo así, concluyendo, es el grado de distorsión de los píxeles en una imagen digital. Ese es el ruido. Okay, exactamente, perfecto. Ese es el concepto que vamos a introducir ahorita, ¿verdad? Muy bien. Sí quiero que alguien también nos aporte qué es lo que entiende por ruido en imagen. No importa que sea una explicación básica, aquí la vamos a ampliar esa explicación. Quiero que por favor alguien nos dé el aporte, porque lo que quiero hacer esto es que no solo yo esté hablando, sino que quiero que sea también una clase comunicativa entre estudiante y docente. Entonces yo quiero que también participen varios y quiero que nos digan este concepto de ruido, por favor. ¿Quién más nos puede ayudar con ese concepto de ruido? ¿Qué es lo que entendió usted por ruido en lo que es de la radiología? Compartiendo lo que decía también el compañero, o sea, tomando todas sus palabras, también me gustaría agregar de que se puede decir que en una imagen se presenta el famoso granillado. Se ven como granitos en la imagen. Exactamente. Sí, ese creo que es el concepto más general que ustedes pueden comprender de ruido, ¿verdad? Exactamente, eso es muy bueno.
que lo comprendan. No sé si alguien más quiere dar soporte en esto. Ok, ¿nadie más? Bueno, entonces voy a continuar porque sí, ya nos respondió el compañero, que me imagino que todos entienden por ruido en la imagen como esos granos, esos puntitos que se observan en la imagen. Entonces sí, es un buen concepto, es una buena idea para partir. Aquí nosotros vamos a ver, vamos a ampliar ese concepto porque estamos introduciendo lo que es una imagen digital. Entonces, para adaptar ese concepto de ruido a una imagen digital, es necesario primero que entendamos lo siguiente. Ok, bueno, antes de ir a eso, sí les voy a indicar un concepto más general, pero que se aplica exclusivamente para una imagen digital. El ruido, perdón, aquí voy a ampliar esto. El ruido es una instrucción en la escala de grises que tienen los píxeles producto de proceso de formación de imagen. ¿Qué significa esto? ¿Qué va a significar esto? Para entender eso, resulta que la imagen, una imagen médica, nosotros podemos darle un concepto más matemático, en donde en vez de poner nuestra imagen aquí como tal, nosotros podemos ubicar lo que son números a cada uno de los píxeles. Entonces, en vez de, bueno, para darle un concepto más matemático, podemos decir que cada uno de los píxeles que tiene la imagen representa un número. ¿Qué va a hacer ese número? Este número va a corresponder con un valor en la escala de grises. Con un valor en la escala de grises. ¿Qué se va a significar esto? 1000 y 1005, digamos, aquí tenemos la imagen y aquí tenemos una matriz de imagen. Esta matriz de imagen es simplemente los píxeles. En cada uno de los píxeles que conforman la imagen, obviamente aquí lo tengo muy resumido. Obviamente esta imagen, si somos muy realistas, esta imagen no está conformada por 9 píxeles. Está conformada por varios miles de píxeles. Obviamente yo no puedo representar así algo numérico, ¿verdad? En pantalla. Pero sí, aquí se los estoy simplificando bastante. Entonces digamos que este grupo de píxeles es lo que representa esta imagen. Entonces, cada uno de estos píxeles tiene un número. Ese número lo único que hace es representar un valor en la escala de grises. Nosotros vimos más arriba de que según el ejemplo, y fíjense muy bien, digo el ejemplo porque hay algunos autores que lo representan de diferente manera, también hay ciertos software de computación que lo representan de diferente manera, y modalidades que también lo indican de diferente manera. Esto va a variar, pero aquí nos guiamos por este ejemplo. Este número va a representar un valor en la escala de grises. Aquí tenemos que para valores altos, es decir, 1000 y 1005, ese píxel va a representar un color un color más oscuro, un color ya negro. Números bajos, 5, 7, 3, 5, va a representar ya colores más, tonalidades más claras, es decir, color blanco. Y 15 o 10 van a representar ya pegando a gris. Entonces, ese concepto quiero que ustedes lo indiquen, quiero que lo tengan presente. Ahora, entonces, si nosotros vamos a ese concepto de ruido en la imagen digital, resulta que puede haber un cambio en este valor del número de cada píxel. ¿Por qué puede ocasionar ese cambio? Pues se ocasiona debido a, obviamente, al proceso de formación de la imagen, como indica arriba. ¿De qué manera se los puedo ejemplificar? Vaya, digamos aquí, fíjense muy bien, este es un estudio para medir el nivel de ruido en una imagen de tomografía. Aquí se los muestro porque esta imagen yo mismo la tomé en un estudio que hicimos nosotros con el tomógrafo de CDB. Lo hice el año pasado en un proyecto de tesis que tenía yo. Entonces, utilizamos este cuerpo especial. A esto le llamamos un fantoma. Y este fantoma es simplemente un cuerpo que está compuesto por un material, que está compuesto de un solo material. En este caso, el material es acrílico. Es como, por decírselo así, ok, sí, eso es bueno, es algo estadístico, aleatorio, sí, eso es un concepto matemático que también perfectamente aplica a lo que es ruido. Entonces, como les decía,
¿cómo nosotros podemos estudiar el nivel de ruido en la imagen? Bueno, resulta que para eso nosotros irradiamos, es decir, así como se irradia un paciente, también podemos irradiar este cuerpo que está compuesto de un solo tipo de material, es decir, todo el material está compuesto, o sea, todo este objeto es de un solo material. Este material es un tipo de acrílico cuya densidad es cercana a la densidad del agua. Entonces resulta que, ¿qué pasaría si yo tengo la imagen? Esta imagen que ustedes pueden ver aquí, esta imagen que tengo aquí, es la imagen que yo tuve en la computadora de este objeto. Ahora, ¿qué sucede? ¿Verdad que si estoy estudiando un objeto que está compuesto de una sola densidad, es decir, de un solo tipo de material, obviamente yo esperaría que toda la imagen se viera de la misma escala de grises, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, digamos que estoy dando un ejemplo, digamos que en una radiografía ustedes solo tengan la radiografía de una sola región del hueso, de una sola parte específica del hueso, ustedes esperarían de que toda esa parte de la radiografía esté en color blanco, ¿verdad? Lo mismo se podría esperar para esta imagen. Se esperaría de que toda la imagen estuviera en un solo tipo de gris. Pero ¿qué sucede? En realidad esto no es así, y no es así por ese concepto de ruido, y ustedes lo podemos identificar aquí bien. No sé si ustedes logran apreciar bien de que aquí, en estas orillas, en la orilla de la imagen, aquí ustedes pueden identificar un gris claro, y aquí en el centro, ustedes pueden identificar un gris más oscuro. No sé si logran identificar esto. Sí. No sé si alguien más que lo logre identificar, por favor. Ustedes identifiquen aquí un gris más claro aquí, Sí, sí. y un gris más oscuro aquí. Sí. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo es que si yo estoy estudiando un objeto de un solo tipo de un solo tipo de material, estoy obteniendo valores de grises, distintos valores de grises en la imagen? Resulta que ese es precisamente el concepto de ruido, distorsión en la escala de grises de la imagen. Y es un concepto más ampliado donde perfectamente cabe ese concepto de granos en la imagen. ¿Por qué? Porque si hay un grano en la imagen, esto significa ya a nivel digital, un cambio en ese píxel que está representando esa parte de la imagen. Entonces, por eso es que es un concepto más ampliado y aplicado a una imagen digital. Obviamente, yo no puedo aplicar este concepto a una radiografía en físico que ustedes tengan. No puedo. O sea, ahí ya tengo que definir nuevamente el ruido para esa radiografía digital, para esa radiografía en físico. Entonces, ¿por qué se debe este ruido? Este ruido se debe a, primeramente, el ruido cuántico, que es lo que ocasionaba el ruido en la radiografía físico, es decir, en la radiografía convencional. El ruido cuántico, que ya sabemos muy bien por qué ocurre el ruido cuántico, ocurre por el efecto Compton, por interacción Compton. Vienen los rayos X, interaccionan en el paciente y tienen interacción Compton. ¿Y qué pasa? Esto origina radiación dispersa. Y esta radiación dispersa nos afecta a la imagen y nos afecta a lo que es el paciente y al ocupante, es decir, ustedes. ¿Por qué? Porque les dan más dosis de radiación, y si ustedes reciben bastante radiación dispersa en su vida profesional, tienen bastante probabilidad de desarrollar cáncer en una etapa ya cuando ustedes sean mayores, ya en una etapa muy adulta. Entonces, por eso es que la radiación dispersa es mala, y también es mala para la imagen. ¿Por qué? Porque crea ruido. La radiación dispersa crea ruido. Y así como creaba ruido en la radiografía convencional, también va a crear ruido en lo que es la imagen digital. También está el hecho de que el ruido se debe a lo que se llama ruido electrónico. También está un concepto nuevo, y este ruido electrónico es precisamente porque los detectores no son perfectos, sino que los detectores que se aplican en la radiografía, en las imágenes digitales, no son perfectos, sino que tienen, por decirlo así, su cierto grado de, ¿cómo lo puedo decir un poco más técnico? Y de tal manera que podamos comprender todo, podemos decir su cierto grado de imperfección en la medición de los rayos X. Entonces, este grado de imperfección sucede a veces precisamente porque el detector va perdiendo eficiencia con respecto a los tiempos, es decir, ya no es capaz de detectar en los rayos X con la misma sensibilidad que detectaba al inicio de cuando se compró, que cuando han pasado los años. Entonces va perdiendo sensibilidad, y esto se va a ir produciendo en ruido para la imagen a través de ese concepto de ruido electrónico.
También puede suceder porque no se están cuidando muy bien las condiciones ambientales en el equipo, porque el equipo puede perder ese grado también ese grado de sensibilidad si no está a ciertas condiciones ambientales adecuadas, por ejemplo, a una temperatura adecuada, a una humedad adecuada. Todo eso va a afectar también el hecho de que se puede llegar a observar ruido en la imagen, y también por ciertas variaciones en el voltaje que se suministre a lo que es la instalación médica. También todo eso lo afecta. Entonces, nosotros podemos calcular ese ruido en una imagen digital. Esto es algo bueno porque el hecho de que nosotros podamos calcular el ruido en la imagen digital no me indica a nosotros, primeramente, obviamente, si la imagen es adecuada para el estudio, y segundo, y esto es importante, también nos va a indicar que también está mal anda el equipo, porque como ya sabemos, el ruido puede verse ocasionado también al ruido electrónico, y el ruido electrónico va a ocasionarse debido a desperfectos en el equipo, y entonces nos va a indicar también en qué grado anda bien el equipo. Para eso, lo que les traigo aquí es este ejercicio. Fíjense muy bien aquí, este ejercicio que ven aquí. Entonces tenemos esta matriz de números. ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos en cuenta esta ecuación. Tomamos en cuenta esta ecuación. Observen bien aquí. Esta ecuación la tomamos en cuenta. ¿Qué nos dice esta ecuación? Ok. Nos va a indicar que cada x sub i es cada uno de estos valores que componen el píxel, y menos x barra va a ser el promedio de la imagen. Va a ser el promedio de lo que es la imagen. Entonces, tengamos en cuenta eso. Y para calcular ruido, vamos a hacer eso. Vamos a hacer ese procedimiento. ¿Qué es lo que hacemos? Primeramente, calculamos el promedio. Calculamos el promedio de la imagen. ¿Cómo lo calculamos? Sumamos el valor de cada uno de estos píxeles, lo sumamos y lo dividimos entre el número total de píxeles que conforman la imagen. Y fíjense muy bien aquí que estoy ahorita simplemente calculando el ruido de la imagen. Una cosa es calcular el ruido de la imagen y otra cosa es calcular el ruido de fondo o el ruido de señal. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Calcular el promedio. Simplemente sumar los datos, el valor de cada uno de los píxeles y dividirlo entre el número total de píxeles, que es 6. Aquí ustedes pueden identificar 6. Luego, ¿qué es lo que hacemos? Paso 2. Hacemos una resta. Hacemos la siguiente resta. X sub i menos x barra elevado al cuadrado más x sub 2, x barra elevado al cuadrado, x sub 3, y así hasta llegar al número total de datos, que en este caso son 6. Fíjense muy bien aquí el número total de datos, 6, que indica que la suma va a terminar en x sub 6. Ahora, ¿qué voy a hacer ahora con esto? Una vez ya desglosado esto, lo único que voy a hacer es aplicar una resta correcta con el valor de píxel correcto. X barra va a ser el promedio que yo calculé en el paso 1, va a ser el promedio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Entonces, x sub 1 va a ser el primer dato, 4, menos x barra, que es el promedio, que es 4.67. Hago esta resta, lo elevo al cuadrado, igual a 0.4489. Luego, x sub 2 va a ser 5, o si usted quiere partir por 6, pero si yo le aconsejo que si es inexperto en esto, en las matemáticas, entonces hágalo así como yo lo estoy haciendo para no confundirse. Pero si usted tiene dominio en las matemáticas, perfectamente puede ir a este valor en vez de este. La verdad es que al final le va a dar lo mismo. Entonces x5, bueno, x2 sería 5, por cómo está la matriz, y sería menos 4.67, y esto lo calculo yo, me va a dar 0.1089. Bueno, ¿qué pasa? Hago yo el resto, ya sé que x sub 3 va a ser 6, porque aquí está el 6, x sub 3 aquí va a estar el 6, x sub 4 va a ser este, x sub 5 va a ser este, y x sub 6 va a ser este. Entonces aquí simplemente hago esa resta. Esto me va a dar el resultado. Es lo que ahora sumo todo eso. Simplemente lo sumo. Simplemente sumo todo eso. Y una vez ya sumado todo esto, todas estas restas, simplemente ya sumadas, simplemente muevo el paso 3. ¿Qué hago? Introducir todo eso dentro de la raíz. Sumatoria de x sub i menos x barra al cuadrado es
todo esto. La suma de todo esto, aquí como ya vimos, es esto, 7.3334 entre 6 en la menos 1, que es el número total de datos. En este caso son 6, ¿verdad? Porque son 6 píxeles. Entonces sería 6 menos 1, raíz cuadrada, 1.44. Bueno, al final, ustedes aplican este procedimiento dentro de la raíz cuadrada, nos va a dar 1.4667. Saco la raíz cuadrada de esto, nos va a dar 1.2111. Que si lo aproximamos va a ser 1.2. Y así es como obtienen ustedes el ruido. Así es como tienen ustedes el ruido. Ok. Perfecto. Y una consulta. Ajá, le escucho. Para el caso de la tarea que tenemos asignada, está bien si tomé dos valores, ahí en el caso de cada uno de los X1, X2, X3, X4, etcétera, solo tomé dos valores al final. Como veo que ahí tiene 4 valores después del punto decimal, ¿está bien 2 valores o tenemos que colocar todos los valores? Puede tomar 2, puede tomar 4. La verdad es que ahorita no me fijo mucho en eso, porque no, o sea, solo puede tomar 1 o 2 o 4. La verdad es que no me voy a fijar mucho en esto ahorita, en este procedimiento. Se me voy a fijar más adelante en otro tipo de ejercicio, porque ahí sí ocupamos más precisión. Pero aquí está bien que haya tomado 1 o 2. Y, ok, viene muy bien, ya se nos acabó el tiempo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Tienen dudas con respecto a esto? ¿A la relación señal-ruido? ¿Tienen dudas con respecto a esto? Yo tengo una duda con la tarea que está en signo negativo. Quiero saber que si eso afecta al momento de hacer el ejercicio, porque bueno, yo solo tomé como referencia así negativo, que era el fondo, como decía ahí, pero no sé si se tiene que colocar el signo en el procedimiento o no. Ok, mire, yo traigo... Creo que hay se aplica la regla matemática, creo, solo porque menos por menos sería más, serían sumándose. Lo voy a responder yo a su consulta. Voy a responderle yo a su consulta. Ya le voy a ayudar en eso. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. ¿Me confirma si les aparece un nuevo documento en la pantalla? Sí. Sí. Aquí lo que traigo es un ejercicio parecido al que yo les dejé, con números negativos. Observen muy bien, parecido al que yo les dejé, y aquí les muestro el procedimiento de cómo resolver con números negativos. Entonces, vamos a ver, yo quiero que cuando haya números negativos, no quiero que se compliquen tanto, sino que simplemente respeten ciertas reglas básicas de aritmética, que obviamente yo sé que ya todos la saben, porque ya llevaron matemáticas 111 y física 104. No, 112, la que iban ustedes, ¿verdad? Matemáticas 112. Ok. Entonces aquí ustedes van a ver un solucionario a un ejercicio parecido al que les dejé tarea. Entonces, yo los puedo compartir para que ustedes trabajen para que esto les sirve como ayuda, ¿verdad? Se los puedo compartir y se los voy a compartir en la plataforma. Ahora, bueno, realmente los ejercicios, quiero saber yo si se les vaya a complicar algo en estos ejercicios. Quiero saber eso porque para esto es precisamente esta reunión, para ver en qué se les puede complicar. Ok, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta con respecto a esto. ¿No? ¿Ninguna otra pregunta? Todo claro, la verdad. Oh, claro, ok. Antes de irse, denme 2 minutos, por favor. 2 minutos. Ya vamos a terminar. Les aseguro ya que ya pueden ir tranquilos a tomarse un café o ir a almorzar. Ya lo voy a despachar. Solo quiero finalmente dar lo siguiente. Ok. ¿Logran ver la imagen que yo tengo aquí? No. Ok. Hoy sí. Sí, ya se ve. Sí, ya se observa. Sí, sí. Ok. Quiero que se les ayude en lo siguiente. Fíjense muy bien. Yo les había dicho lo siguiente del ruido. El ruido, si hay mucho ruido en la imagen, va a afectar el contraste.
Y sabemos muy bien de que el contraste, la resolución de contraste va a aumentar con el MAS. Pero al final de cuentas, ¿qué es el MAS? El MAS no es nada más que aumentar la exposición, ¿correcto? No me deje mentir en esto. El MAS permite, obviamente el MAS aumenta la exposición. Obviamente, si aplico un mayor MAS, es que estoy aumentando la exposición. ¿Por qué? Porque o estoy aumentando la corriente del tubo o estoy aumentando el tiempo de exposición, que al final produce más exposición. Una imagen con bastante ruido, se va a reducir el ruido en la imagen si se aplica más exposición a la imagen. Y esto es un concepto que tienen que tomarlo en cuenta para esta clase y para futuras clases. Aquí les traigo dos casos. Una imagen de tomografía, una imagen con bastante ruido y una imagen con menor ruido. ¿Qué pasa? Una imagen con bastante ruido en una imagen digital es producto, o primeramente, del equipo, porque si una imagen me está generando bastante ruido, es por el equipo, como vimos con ese asunto de ruido electrónico, y también puede ser debido a que no se está aplicando la técnica correcta, es decir, no se está dando suficiente exposición a la imagen. En una imagen digital, el grado de exposición no va a ser el mismo que en una radiografía convencional. Nosotros vimos, bueno, ustedes vieron más concreto que si aplican más exposición o poca exposición a una radiografía convencional, ¿qué es lo que tienen? Una imagen o subexpuesta o sobreexpuesta. Aquí no ocurre esto. En una imagen médica digital no ocurre eso de imagen subexpuesta o sobreexpuesta. Lo que ocurre es que la imagen se va a ver más ruido o poco o menor ruido dependiendo del grado de exposición que ustedes apliquen a la imagen. Entonces, ustedes aquí van a ver, por ejemplo, el caso de una imagen de tomografía. Ustedes pueden ver aquí una imagen de tomografía con baja exposición y una imagen de tomografía con alta exposición. Aquí ustedes pueden ver una radiografía digital con baja exposición y una radiografía digital con alta exposición. Observen muy bien de que el ruido es alto cuando la exposición es baja y el ruido es menor cuando la exposición es alta. Observen que observe bien ese efecto de la exposición en una imagen digital. Ahora, quiero que rápidamente respondamos a lo siguiente. ¿Cómo aumento yo la exposición? Además del MAS, ¿cómo puede verse aumentada la exposición? Esto lo saben ya porque es el tubo rayos X. Ustedes identifiquen, cuando vieron el tubo rayos X y vieron producción de rayos X, ¿cómo aumentaba la exposición? ¿Cómo aumento la exposición? Con la distancia. ¿Ah? Con la distancia. Distancia, ok. ¿Qué pasa? Si la distancia del paciente es más cerca o más lejano al tubo rayos X. Ok. Aumentando la distancia, sí, es correcto aumentando la distancia. Pero aquí hay que tener cuidado porque si aumentan la distancia, están proyectando una menor área en los rayos X. Aumentando la distancia, sí, aumentan la exposición, pero también tengan en consideración que si aumentan la distancia, están irradiando una menor área en el paciente. ¿Qué más? ¿Qué más? Quiero escucharlos. ¿Cómo aumento la exposición? Obviamente hacemos con el aumentando MAS, ¿verdad? Aumentando MAS. Y también, obviamente, ya hacemos eso. ¿Qué más? ¿Cómo aumento la exposición? Detectores, licenciado. No, los detectores registran, lo registran, pero no aumentan. Ustedes tienen que saber ya eso. Porque esto lo ¿Aumento o disminución del KBP? Sí, es correcto. Aumento del KBP. Ahora, solo quiero hacer un énfasis aquí. Aumento del KBP. Si ustedes van a aumentar el KBP para mejorar el contraste de la imagen, porque aquí ustedes pueden ver que es mucho más difícil distinguir los diferentes Aplicamos la ley de la distancia al cuadrado, ¿verdad? Sí, es lo mismo que dijeron aquí, aumentando la distancia. Sí, es mismo eso. ¿Qué pasa? Hay que tener cuidado porque es que un aumento del KBP en una imagen médica digital no me va a estar mejorando la resolución de contraste. Sí aumenta la exposición, pero hago X aquí de que no mejorará la resolución de contraste. ¿Por qué?
porque es que si están aumentando el KBP, están aumentando también la energía de los rayos X, y como aumenta la energía de los rayos X, esto reduce la cantidad de los rayos X que interactúan con los tejidos y órganos del paciente, y al final esto se va a traducir en menos resolución de contraste en la imagen. Entonces, si tenganlo presente. Una observación, Nick. Entonces, un paciente que tenga, por decirlo así, sobrepeso u obesidad, entonces sí tendríamos que aumentar el KBP, porque como sabemos el KBP es el grado de penetración que tiene el rayo X. Exactamente. Entonces solo en esa manera sí tendríamos que utilizar el aumento del KBP para poder tener una, por decirlo así, una mayor visibilidad, una mejor visibilidad de la imagen, ¿verdad? Pero sería en el caso que el paciente tuviera, por decirlo así, sobrepeso o obesidad, ¿no? Ajá, exactamente. ¿Por qué? Porque es que, o sea, siempre por la penetrabilidad del rayos X. Okay. Y al momento ser consciente con la dosis. Ajá, es correcto también. Y tengamos presente esto. Si estamos aumentando el MAS, estamos aumentando la exposición y por tanto estamos aumentando la dosis del paciente. Pero ¿qué sucede? Obviamente yo lo estoy aumentando. ¿Por qué? Porque quiero reducir el ruido en la imagen. Observo muy bien aquí, a una mayor exposición, estoy reduciendo el ruido en la imagen. Entonces, estoy aumentando la dosis del paciente, pero justificadamente. Obviamente, y esto son criterios que hay que tomar en cuenta. Yo les estoy diciendo ahorita los factores que nos permitirán a nosotros aumentar la exposición para mejorar la resolución de contraste en la imagen. ¿Con qué otra manera puedo aumentar yo la exposición? Vamos ¿Tamaño a ver. del foco? ¿Ah? ¿El tamaño del foco? Tamaño del foco, exactamente, tamaño del foco. O del punto focal, así, del punto focal. Nosotros ya sabemos que un mayor tamaño de punto focal. Ok, pero sí, o sea, el tamaño del foco sí puede aumentar. Lo que pasa es que el problema es este. Si están utilizando un menor tamaño de punto focal, al final les van a pedir de que aumenten el tiempo de exposición. Mejor no. No nos compliquemos en esto porque es que lo voy a confundir aquí. Mejor otro factor, denme otro factor. Vamos a ver. ¿Qué me dicen ustedes del filtro? ¿Nos ayudará con la exposición o no? Sí, también filtro, porque los filtros varían de acuerdo a los materiales. Ajá, filtro. De acuerdo a las celdas. Ajá. Sí, porque te filtran los rayos X, te baja también. Ajá, exactamente. ¿Qué más? En imagen digital no se utiliza rejilla, ¿o sí? Sí, se utiliza porque siempre es radiación dispersa. Entonces también nos ayudaría eso, ¿verdad? Solo que nos ayudaría la rejilla, no nos ayudaría a aumentar o reducir la exposición, pero sí a reducir el ruido. Eso es bueno, rejilla. Disminuye el ruido, también rejilla, disminuirá el ruido. Disminuirá el ruido, perfecto. Esos sí son factores que quiero que consideren. Y por favor, quiero que también piensen en otros factores porque podemos mencionar otros factores también. Que nos permitirá aumentar la exposición para mejorar el contraste y reducir el ruido en la imagen digital. Entonces, por el momento sí quiero que consideren eso, ¿verdad? Nos vemos aquí. Espero que todo esto les haya sido de utilidad, ¿verdad? Que hayan podido aprender algo en todo esto. Con esto ya finalizamos este tema y nos reuniríamos el siguiente miércoles para ver lo que es el CR y DR. Y ahí sí creo que nos vamos a ver solo un día a la semana. Esa semana solo nos vamos a reunir un día. Entonces sí, en esta ocasión se ha sido todo por hoy. Y nos veríamos hasta el miércoles de la siguiente semana. Yo ya junté el material, sí, por favor, es necesario que lo estudien, que lo vayan estudiando y que no esperen hasta finales de la siguiente semana de cuando se aproxime la tarea para empezar a estudiar el material. El chiste de estas reuniones es que ya vengan estudiados del material que les compartí previamente. Entonces finalizamos la reunión y feliz tarde a todos. Gracias, feliz tarde. Buenas tardes. Feliz tarde. Feliz tarde.